Las mismas cualidades que convierten el asesinato de JonBenét Ramsey en uno de los casos sin resolver más populares y notorios de la historia estadounidense son las mismas cualidades que generan algunos de los comentarios más tóxicos que he visto. Cuando mataron a JonBenét Ramsey, los medios de comunicación presentaron una narrativa muy clara en ese momento. La narrativa parecía ser que, por razones desconocidas, los padres de JonBenét la habían decapitado y no había absolutamente ninguna duda al respecto. A pesar de que muchas personas están convencidas de quiénes son los verdaderos culpables, no se ha realizado ningún arresto en el caso, y a pesar de que se han hecho 4 películas de televisión, un documental de Netflix, una entrevista con el Dr. Phil y se han escrito 15 libros sobre el tema e incontables horas de contenido en Internet al respecto, hay muy pocos hechos reales sobre este caso. Parece que virtualmente cada detalle sobre este enigma, por insignificante que parezca, sigue siendo motivo de un debate acalorado entre los expertos. Esta excepcional cantidad de dudas con respecto a los detalles del caso ha dado lugar a 4 teorías principales, cada una de las cuales es tanto incuestionable como irrefutable. Y naturalmente, las teorías principales tienen innumerables ramificaciones también. Vamos a analizar cada variación de los posibles hechos en relación con cada teoría posible. Dicho esto, les doy la bienvenida al episodio extra largo de hoy de Mentes Enfermas sobre el asesinato de JonBenét Ramsey. John Ramsey, su padre, nació en Lincoln, Nebraska, en 1943 y obtuvo su licenciatura en Ingeniería Eléctrica en 1966. Ese mismo año, se casó con Lucinda Pash y se unió a la Marina de los Estados Unidos, donde sirvió en el Cuerpo de Ingenieros Civiles. Después de 3 años en Filipinas, sirvió en la Reserva de Atlanta durante 8 años más. Durante este tiempo, también obtuvo su maestría en Administración de Empresas y tuvo 3 hijos con Lucinda, un hijo y 2 hijas. En 1978, a los 35 años, decidió cambiar a su esposa por una modelo más joven y se divorció de Lucinda. 2 años después, se casó con Patsy Paugh, de 23 años. En 1987, tuvieron su primer hijo juntos, Burke, y años después nació su hija JonBenét. El mismo año en que nació su hija, fundó la compañía Advanced Product Group. Más tarde, sería una de las 3 compañías que se fusionarían para formar Access Graphics, una compañía de computadoras que se convertiría en una subsidiaria de Lockheed Martin. Al ser presidente y CEO de Access Graphics, se puede decir que John lo estaba haciendo bastante bien para sí mismo. En 1991, John y su nueva familia se mudaron a Boulder, Colorado, por motivos de trabajo. Al año siguiente, su hija mayor, Elizabeth, y su novio murieron en un accidente automovilístico. Lo chocante es que solo tenía 22 años. La mayoría de los informes indican que John tenía un estilo de crianza bastante distante, es decir, rara vez estaba en casa y siempre estaba trabajando. Esto le dio a Patsy mucho tiempo para mostrar preferencias y vivir a través de su hija. Con respecto a nuestra protagonista de hoy, nació el 6 de agosto de 1990. Era el orgullo y alegría de Patsy, y más importante aún, a diferencia del primer hijo de Patsy, JonBenét era una niña, lo que significaba que podía continuar con la tradición familiar de competir en concursos de belleza. Tanto Patsy como su hermana habían ganado el título de Miss West Virginia, y ella quería que JonBenét siguiera sus pasos como una forma de recuperar su antigua gloria. A decir verdad, probablemente suene extremadamente cínico, seamos realistas aquí, pero los concursos de belleza infantiles son extraños y espeluznantes. Es difícil imaginar que a un niño se le ocurra la idea de competir en uno de estos concursos por sí solo. Incluso si lo hicieran, si mi hija de 5 años se me acercara y dijera, me gustaría probar trajes de baño, ropa de noche y que mi apariencia física sea juzgada por adultos, la respuesta sería un rotundo, no, ahora ve a tu habitación mientras desconecto el internet. Sé que hay partes de ese país, predominantemente en el sur, donde los concursos de belleza son una cosa mucho más grande culturalmente, y cosas así se consideran más normales, pero siento que mi respuesta sería apropiada, tal vez incluso una reacción insuficiente. Obviamente, todavía existe la posibilidad de que los concursos fueran idea de Patsy, y que JonBenét realmente los disfrutara como una experiencia de unión con su madre, pero parece más probable que Patsy la presionara para participar en ellos. Pintaba mal amigos, pintaba mal tanto su padre como su medio hermano mayor, John Andrew Ramsey,
La describieron como a una chica que le gustaba correr y jugar afuera con su hermano, aparentemente indiferente a la idea de ser una reina de belleza. Las personas pueden gustar de dos cosas diferentes, por lo que esto apenas es condenatorio. La evidencia más sólida proviene de JonBenét misma, una amiga de Patsy de Atlanta, y su hija, que tenía la misma edad que Burke, fueron de visita. Había una vitrina especial, hecha para exhibir los trofeos de los concursos de belleza de JonBenét. Y cuando la hija preguntó por ellos, JonBenét respondió: «No son realmente míos, son los trofeos de mi mamá». Ya sea que disfrutara de los concursos o no, era buena ganándolos. JonBenét ganó 7 concursos de belleza antes de cumplir la edad de 6 años. Todos los padres tienen un hijo favorito, y parece claro, a partir de evidencia como vídeos caseros, que JonBenét era la favorita de Patsy. Tal vez era porque podía revivir sus sueños de gloria en los concursos a través de su hija, o tal vez era porque Burke, bueno, en palabras inmortales de Hank Hill, ese chico no está bien, pero hablaremos de él más adelante. En la mañana de Navidad de 1996, la familia Ramsey se despertó para abrir sus regalos de Navidad. JonBenét y Patsy recibieron bicicletas, y JonBenét también recibió una gran casa de muñecas, en concreto, una de esas muñecas personalizadas que se suponen que se parecen a ti, pero ella no pensaba que se parecía en absoluto. El regalo principal de Navidad de Burke incluía un tren de juguete eléctrico y un Nintendo 64. Esta familia tenía dinero, así que seguramente recibieron muchos otros regalos pequeños, uno de los cuales mencionaremos más adelante, pero estos eran sus regalos principales. Fue un diciembre anormalmente cálido, con temperaturas en los 50 grados Fahrenheit durante toda la semana de Navidad. Hace 9 días había nevado casi 15 centímetros, pero con las temperaturas por encima del punto de congelación todos los días desde entonces, gran parte de la nieve se había derretido. JonBenét inmediatamente quiso montar en su nueva bicicleta, así que John quitó un poco de la nieve que quedaba del césped para que ella pudiera dar una vuelta con su nuevo regalo antes de prepararse para la fiesta. El resto del día, la familia la pasó en una celebración de Navidad en casa de un amigo. Era una fiesta aburrida de personas ricas, así que lo que probablemente sucedió no es muy importante o interesante. Lo único que importa realmente es que JonBenét estaba comiendo patas de cangrejo y no se sirvió piña en la fiesta. Cuando se fueron esa noche, la niña estaba agotada y se quedó dormida en el auto. En casa, John llevó a su hija dormida a su habitación y la puso en la cama con la ropa de la fiesta. La familia tenía que levantarse temprano al día siguiente para tomar el avión privado de John a Michigan para ver a sus otros hijos, así que todos se fueron a dormir. A la mañana siguiente, Patsy se despertó a las 5:30 de la mañana. Bajó las escaleras para hacer café y encontró en las escaleras una nota de rescate escrita a mano de 2 páginas y media. Solo leyó las primeras 3 oraciones hasta el punto en que mencionaba a su hija. Comprensiblemente, empezó a entrar en pánico y corrió a la habitación de JonBenét para comprobar si estaba allí. Por supuesto, amigos, no estaba allí. Así pues, a las 5:52 de la mañana, llamó al 911 para informar del secuestro. Patsy luego avisó inmediatamente a sus amigos e invitó a todos. Incluso sin haber leído la nota, uno pensaría que ella sabría que llamar tanto a la policía como a todos los demás que conoce va en contra de las reglas en estas situaciones. Pero bueno, John se despertó por todo el alboroto y leyó la nota de rescate completa. Burke dijo durante todo el incidente: ¿sería eso posible con su madre haciendo una llamada histérica al 911 y todos los invitados llegando poco después? Bueno, vivían en una mansión de 8 dormitorios y 11 baños, con una extensión de 1054 metros cuadrados, así que probablemente sí. 3 minutos después de la llamada al 911, llegaron 2 oficiales al lugar. Tomaron la nota de rescate tal como estaba y creyeron que se trataba de un secuestro. Acordonaron la habitación de JonBenét y buscaron señales de intrusión en el resto de la casa. Aunque la casa de Ramsey tenía un sistema de alarma, rara vez se activaba y las puertas no siempre estaban todas cerradas con llave, aunque John insistía en que se había asegurado de cerrarlas todas la noche anterior. La policía se dirigió al sótano para buscar un punto de ingreso. En un momento, la habitación de la hija y Burke fue abierta y un oficial iluminó su linterna dentro, pero Burke permaneció en la cama. Uno de los oficiales llegó a una puerta en el sótano que estaba asegurada con un cerrojo de madera. Como estaba buscando cómo el secuestrador podría haber entrado o salido, el cerrojo cerrado indicaba que esta puerta no se habría usado, así que volvió arriba sin molestarse en abrirla. Boulder era un lugar extremadamente seguro para vivir. Algunas fuentes lo describieron como una especie de pueblo pequeño donde todos conocían a los demás. Esto es completamente inexacto.
tiene una población de 100.000 personas, pero supongo que, si solo has vivido en lugares como la ciudad de Nueva York o Los Ángeles, podrías pensar que 100.000 personas es poco y reportarlo como tal. De todas formas, el departamento de policía no estaba preparado para manejar el caso. La ciudad tenía un promedio de un asesinato por año, y en 1996, el de John Bennett Ramsey fue el único asesinato. No voy a decir que fueron incompetentes, aunque a muchos les gusta decirlo, pero ciertamente carecían de experiencia en investigaciones de asesinatos. También parecían tener poco personal, posiblemente porque era el día después de Navidad y todos estaban tomando un tiempo libre. Amigos, defensores y el ministro de la familia llegaron a la escena para mostrar apoyo a la familia y contaminar toda la escena del crimen. John hizo los preparativos para el pago del rescate. Fueron recibidos por Patsy con maquillaje completo y vistiendo el mismo vestido que llevaba la noche anterior. La detective Linda Arndt llegó a la escena a las 8 de la mañana en preparación para una llamada de los secuestradores. La nota de rescate decía que llamarían entre las 8 de la mañana y las 10 de la mañana para coordinar la entrega. Ella era la única detective en la escena. Se notó durante gran parte de la mañana que John y Patsy permanecían en habitaciones diferentes, sin interactuar entre ellos. Patsy estaba entreteniendo principalmente a los invitados mientras John permanecía solo en la cocina, haciendo cosas como revisar el correo, supuestamente bromeando con algunos de los oficiales de policía. Las personas responden al estrés, al trauma y al dolor de diferentes maneras, por lo que, aunque este comportamiento pueda parecer inusual para muchos de nosotros, no es prueba suficiente de nada. A medida que pasaba el tiempo, también pasaba la fecha límite de las 10 de la mañana, pero nadie dijo una palabra, como si a los Ramsey no les importara la fecha límite, porque nunca estuvieron esperando una llamada antes de las 10:30. Linda era la única oficial de policía en la casa de los Ramsey y recibió muchas críticas por su manejo de la escena del crimen, pero creo que eso es una caracterización injusta de los eventos. Ella era la única oficial en una casa llena de gente que no se sospechaba que fuera una escena del crimen, aparte de la habitación de John Bennett. Sinceramente, creo que hizo lo mejor que pudo en esa situación. ¿Debería haber sido toda la casa una escena del crimen? Sí. ¿Deberían haber sacado inmediatamente a todas las personas que no eran de la familia? También sí. Linda llamó repetidamente a refuerzos y aún así fue la única oficial en la casa durante horas porque todos los demás estaban en una reunión. Sí, y por eso me resulta difícil criticarla por lo que sucedió después. Durante 90 minutos, John desapareció. Cuando regresó, parecía excesivamente agitado. Con la esperanza de calmarlo y sacárselo de encima, ya que tenía suficiente gente con la que lidiar por su cuenta, a la 1 de la tarde Linda sugirió que él y un amigo de la familia buscaran en la casa de arriba a abajo para asegurarse de que no hubiera nada fuera de lugar. Esto estaba destinado a ser un trabajo ocupado, ya que ella creía erróneamente que la casa ya había sido buscada adecuadamente por los oficiales de policía que estuvieron allí antes que ella. Al recibir esta instrucción, John y su amigo fueron de inmediato al sótano. John abrió el cerrojo que el oficial había ignorado y entró en la oscura bodega. Sin siquiera encender la luz, se arrodilló y levantó el cuerpo sin vida de su hija. Su amigo gritó pidiendo una ambulancia, y él le quitó la cinta adhesiva de la boca y la llevó arriba. La boca de John Bennett estaba cubierta con cinta adhesiva, sus manos estaban atadas sobre su cabeza y su cuerpo estaba cubierto con una manta blanca. Alrededor de su cuello había una profunda herida de estrangulamiento causada por un garrote casero aún hundido en su cuello. Cuando John llegó a la parte superior de las escaleras del sótano, la detective Linda le ordenó que pusiera el cuerpo en el suelo. Los dos se arrodillaron junto a la niña, con sus rostros a centímetros de distancia. En palabras de Linda en una entrevista de 1999 con ABC, citó: "Tuvimos un intercambio no verbal que nunca olvidaré, y él preguntó si ella estaba muerta, y yo dije sí, está muerta, y le dije que volviera a la habitación y marcara al 911. Mientras nos mirábamos, recuerdo guardar mi pistola junto a mí y contar conscientemente, tengo 18 balas, porque no sabía si todos estaríamos vivos cuando llegara la gente". John fue a la otra habitación y luego regresó con una manta y preguntó si podía cubrirla, pero no esperó respuesta. Obviamente, esto no debería haber sido permitido, pero Linda estaba sola en una casa llena de gente, al menos una de las cuales estaba segura de que era un asesino. Es difícil culparla por intentar evitar esto,
al igual que sería difícil culpar a un inocente John por querer cubrir a su hija en una casa llena de gente. La nota de rescate en sí es completamente ridícula, como dos hombres cayendo de una ventilación. Es el tipo de cosa que podría ser mejor explicada por el personaje de William Dafoe de Boondock Saints, quien deja una nota de rescate de 2.5 páginas, especialmente una escrita a mano. Las notas de rescate deberían tener 2 o 3 frases y estar hechas con recortes de revistas. Todo el mundo lo sabe. Nada en la nota es creíble en absoluto, y claramente es el resultado de alguien que ha visto demasiadas películas y estaba tratando de sonar como un villano de la pantalla grande, en lugar de un secuestrador de la vida real. Podría simplemente decir que es una nota de rescate falsa y dejarlo así, pero hay tan pocas pruebas reales en este caso, y considerando que toda la escena del crimen fue contaminada, eso no sería suficiente. La nota juega un papel importante en todas las diversas teorías sobre este caso, así que quiero asegurarme de que entiendas completamente su contenido al intentar decidir a qué teoría te suscribes. Cito: Señor Ramsey, escuche cuidadosamente. Somos un grupo de individuos que representan una pequeña facción extranjera. No lo son. Si fueran de una pequeña facción de cualquier cosa, no se identificarían como tal. Además, ninguna facción extranjera se identifica como extranjera, porque para ellos no son extranjeros, son canadienses o armenios o lo que sea. Incluso cuando viven en el extranjero, las personas rara vez se identifican personalmente como extranjeros. Es una apertura completamente extraña que pone inmediatamente en duda todo lo demás. Respetamos tu empresa, pero no el país al que sirve. La palabra empresa, expresada en inglés en la carta, está mal escrita, y antes de la palabra respetamos se pueden ver las palabras hacemos y no tachadas. Esto indica que originalmente el autor iba a decir que no respetan su empresa. Si bien el cambio es peculiar, la necesidad de mostrar algún tipo de respeto hacia la persona cuya hija secuestraron es aún más extraña. En este momento, tenemos a tu hija en nuestro poder. Nuevamente, poder en inglés está mal escrito. Este es el segundo error de ortografía en 2 frases. Parece que los autores están tratando de establecer al escritor como extranjero o poco letrado, algo que no se sustenta con la longitud de la carta. El resto de la carta está libre de estos errores, por lo que o se olvidaron de su plan o sintieron que ya habían establecido lo que necesitaban y que nadie notaría cuán evidentemente fuera de lugar estaban estos errores ortográficos. Ella está a salvo y sin heridas, y si quieres verla en 1997, debes seguir nuestras instrucciones al pie de la letra. Esto es claramente una mentira, ya que ahora sabemos que ella está muerta, pero también es innecesariamente teatral. Retire $118,000 de su cuenta. $100,000 estarán en billetes de $100 y los 18,000 restantes en billetes de $20. El tipo vive en un palacio, y su empresa acaba de publicar ganancias de $1,000 millones para el año. Entiendo que el dinero no lo es todo, a menos que sea extraordinariamente corrupto, pero si también conoce su nombre, también debe tener alguna idea de cuánto vale. Incluso si no tenían idea de quién era el tipo y fue elegido al azar, su casa es enorme. ¿Se tomaría la molestia de secuestrar a un niño de alguien que claramente tiene dinero por solo $118,000? ¿Y qué pasa con esas notas sobre las denominaciones? Es un completo sinsentido. Lo que no es absurdo es que John casualmente acababa de recibir su bono de Navidad de $118,117.50. Es una coincidencia notable. Ese es un número muy específico que muy pocas personas habrían conocido. O bien, esa facción extranjera es muy considerada y solo quiere llevarse su bono en lugar de dejarlo en bancarrota, ya que tanto respetan su negocio, o quieren hacer parecer que alguien de su empresa estaba al tanto del monto de su bono. Asegúrate de llevar un portafolio de tamaño adecuado al banco. La palabra portafolio, expresada en inglés en la carta como attaché completa con el acento en la E, es una elección extraña. Podría ser un intento de hacer que la persona parezca extranjera, o el trabajo de una persona adinerada que está tan desconectada de la realidad que no entiende que la mayoría de las personas no usan comúnmente palabras como attache. Esto también parece una referencia a la película Ruthless People. En la película, un secuestrador da instrucciones que comienzan con «escucha con atención», similar a esta nota. También especifican una marca y número de modelo para el maletín a utilizar, así como instrucciones sobre las denominaciones de los billetes. Todo esto es poco realista para un escenario de secuestro real,
a pesar de lo que las películas quieran hacer creer al autor. Sin embargo, su afición por el cine se volverá aún más evidente más adelante. La entrega será agotadora, así que te aconsejo que descanses bien. Eres un secuestrador. ¿Por qué te importa si están descansados o no? Además, la nota fue dejada en medio de la noche mientras dormían. ¿No deberían estar descansados cuando la vieran? También es muy similar a una línea de la película Harry el Sucio. Si te vigilamos mientras obtienes el dinero temprano, podríamos llamarte temprano para acordar una entrega más temprana del dinero y, por lo tanto, una recogida más temprana de tu hija. La nota indica que de alguna manera están siendo vigilados, pero incluso si Patsy no hubiera leído la nota completa antes de invitar a todo el pueblo, John la había leído antes de que llegara alguien. Uno pensaría que estarían preocupados por haber violado los términos de la nota de rescate que alegaba que estaban siendo vigilados, pero no lo estaban. El autor también tacha la palabra entrega con respecto a John Bennett y la cambia por recogida. Siempre es como si el autor tuviera dificultades para recordar de qué lado de la nota se supone que está, o bien se dieron cuenta después de escribirlo de que ningún secuestrador entregaría realmente a su hija, exponiéndose a sí mismos, sino que simplemente la dejarían en algún lugar para que la recogieran después de obtener el dinero. Cualquier desviación de mis instrucciones resultará en la ejecución inmediata de su hija. También se le negarán sus restos para un entierro adecuado. Si a alguien le secuestran a su hijo, eso es suficiente incentivo para que paguen el rescate. La amenaza de negarle sus restos es otra inclusión desconcertante en esta carta. Nadie pensaría, voy a ir a la policía en lugar de pagar porque, ya sabes, jugaré a los dados con la vida de mi hija, pero si no puede tener un buen entierro cristiano, supongo que definitivamente tendré que escuchar. La cita continúa. Los dos caballeros que vigilan a su hija no les agradan ustedes particularmente, así que les aconsejo que no los provoquen. Hablar con cualquier persona sobre su situación, como la policía, el FBI, etc., resultará en la decapitación de su hija. Una vez más, el autor intenta indicar que se trata de un grupo de personas. La amenaza específica de la decapitación parece ser otro intento de legitimarlos como una facción extranjera, ya que Estados Unidos no es uno de los países conocidos por sus decapitaciones. También podría ser una referencia a la película Nick of Time, en la que el secuestrador amenaza con cortarle la cabeza a una niña. El detalle mucho más importante aquí es que las siglas FBI están escritas con puntos después de cada letra. Esto es extremadamente inusual e incluso va en contra de la guía de estilo moderna de AP. Si te descubrimos hablando con un perro callejero, ella muere. Si alertas a las autoridades bancarias, ella muere. Si el dinero está marcado o manipulado de alguna manera, ella muere. Si el dinero está marcado o manipulado de alguna manera, ella muere. Serás escaneado en busca de dispositivos electrónicos y si se encuentra alguno, ella muere. Una vez más, esto es sacado directamente de las películas. El ritmo repetitivo de si haces X, ella muere, proviene directamente de Ruthless People, y el comentario sobre matarla si hablan con un perro viene de Harry el Sucio. La cita continúa. Podrías intentar engañarnos, pero ten cuidado, estamos familiarizados con las contramedidas y tácticas de las fuerzas del orden. Si intentas superarnos, hay un 99% de probabilidad de que mates a tu hija. Sigue nuestras instrucciones y tendrás un 100% de posibilidades de recuperarla. En primer lugar, esta persona claramente no está familiarizada con nada más que las representaciones cinematográficas de las fuerzas del orden de Hollywood. Pero lo más importante, estás diciendo que hay una posibilidad. ¿Por qué diablos solo das un 99% de probabilidad de matar a John Bennett si intentan superarte? Tal vez el aumento del 99% al 100% en la línea siguiente sonaba más teatral para el autor, pero ¿qué nota de rescate propone que tienen a tu hija y que están casi seguros de que su plan funcionará? Alguien con muchas dudas sobre sí mismo. La cita continúa. Tú y tu familia están bajo constante escrutinio, al igual que las autoridades. Bueno, vaya, probablemente no deberían haber llamado a tanta gente por allí. Además, esto es 1996, no hay cámaras de seguridad para piratear. ¿Estás diciendo que estás estacionado afuera observando? ¿Podían ir a saludar? La cita continúa. No intentes cultivar un cerebro, John. Literalmente, esta es una cita de la película Speed. Es una frase tan extraña que es difícil imaginar que el autor no se diera cuenta de que alguien notaría de inmediato que, a pesar de la introducción formal,
Parece que los secuestradores ahora conocen a John por su nombre de pila. La cita continúa. No eres el único gato gordo por aquí, así que no pienses que matar será difícil. No nos subestimes, John. Usa ese buen sentido común sureño tuyo. Ahora depende de ti, John. El uso de la frase gato gordo a menudo se señala como fuera de lugar para una facción extranjera, y aunque estaban en Colorado, parecían saber que John era del sur originalmente. Parece poco probable que pudieran conocer ese detalle sobre él y no entender que $118,000 eran una gota en el océano en comparación con lo que tenía en el banco. Al final, la carta estaba firmada como Victoria SBTC. No hace falta decir que las notas de rescate generalmente no incluyen firmas como en una carta formal. Es un poco difícil reclamar el anonimato de una nota de rescate cuando has firmado tu nombre en la evidencia. No se ha identificado ninguna organización relevante con esas iniciales y cualquier suposición sobre su significado generalmente carece de fundamento y es absurda. Si bien los oficiales iniciales en la escena tomaron la nota de rescate tal como estaba, los primeros investigadores que la vieron de inmediato la identificaron como una distracción. Quiero decir, solo escuchen esa completa tontería. El supuesto secuestrador cambió entre usar yo y nosotros, lo que indica que no podían llevar la cuenta de si debían ser un grupo de personas. Sin embargo, aunque el mensaje en sí mismo fuera insignificante, la nota como evidencia definitivamente no lo era. No solo era una nota larga escrita a mano, el culpable ni siquiera llevó la nota consigo. El papel resultó ser de un bloc de notas que pertenecía a Patsy y la pluma utilizada era una pluma de la casa. Sorprendentemente, ambos objetos fueron devueltos a donde pertenecían en la casa. Esto es una posible señal de comportamiento inusual, ya que un secuestrador no tendría realmente cuidado de dejar la casa en orden. Las únicas huellas dactilares en la nota pertenecían a Patsy, John y los oficiales de policía involucrados. Esto en sí mismo no significa mucho, ya que un intruso podría haber usado guantes todo el tiempo que estuvo en la casa, pero sigue siendo parte del contexto general. Ya que se sabía que la nota había sido escrita dentro de la casa, la longitud es un asunto bastante importante. La policía estima que habría tomado aproximadamente 21 minutos y medio escribirlo todo. Días después, la policía también encontraría lo que se llamó una nota de rescate de práctica. La nota de práctica solo contenía las palabras «Señor y señora Ramsey», pero fue arrancada del bloc de notas y tirada junto con la página debajo de ella, donde parte de la tinta se filtró a través de la página. Esto implica que la carta original iba a ser redactada dirigiéndose a ambos padres antes de que el autor reconsiderara y la escribiera directamente a John. Debido a que quien dejó la nota se tomó la molestia de escribir tanto, hay una muestra muy grande que se puede utilizar para el análisis de la escritura a mano. Si bien los testimonios de expertos en análisis de escritura siguen siendo permitidos en la corte, siguen siendo fuertemente criticados como subjetivos y pseudocientíficos. Objetivos o no, el resultado de estos análisis fueron bastante interesantes. Basados en las comparaciones con la nota de rescate y otras muestras de escritura, los expertos pudieron descartar tanto a John como a Burke como el posible autor. También descartaron a cualquier persona ajena a la familia que estuviera involucrada en el caso. La única persona que no fue descartada fue Patsy. No fue etiquetada como una coincidencia definitiva en la escritura, pero se encontraron más de 200 similitudes entre la nota de rescate y sus muestras de escritura. Entre ellas, la afición por los signos de exclamación y el uso de puntos y siglas. Sin embargo, lo más incriminatorio son las propias letras. Aquí tienes un ejemplo particularmente interesante de algunas de las similitudes al comparar la escritura. La muestra de Patsy está escrita claramente con una pluma de punta fina, por lo que las formas de las letras no serán coincidencias asombrosas aquí, aunque en muchos de los otros ejemplos sí lo son. Lo que es inusual es el agrupamiento de letras en las palabras. En ambos ejemplos, la letra E está unida a la letra L y la siguiente E está separada. El siguiente grupo de 4 letras están escritas unidas entre sí, con las 3 últimas letras aisladas. Hay muchos ejemplos de letras unidas tanto en la escritura de Patsy como en la nota de rescate, además de la forma general de las letras, pero este realmente resalta como algo específico de su escritura. Reitero que la escritura de Patsy no fue declarada como una coincidencia y simplemente no fue descartada, pero si ella no fue la autora,
parece que el verdadero autor estaba familiarizado con la escritura de Patsy y estaba tratando de hacer que pareciera que ella la escribió. En este sentido, no necesitamos analizar cada palabra que fue hablada al 911. En cambio, piénsalo como jazz, tenemos que escuchar las palabras que no se dijeron al operador. Patsy llamó al 911 a las 5:52 de la mañana cuando el operador respondió. Patsy inmediatamente dio su dirección y dijo que tenían un secuestro. Hasta aquí todo bien, ya que todos aprendimos en aquel entonces a dar de inmediato nuestra ubicación y la naturaleza del problema al llamar. El operador intentó obtener información calmadamente, pero Patsy parecía frenética. Cuando le preguntaron por su hija, Patsy dice que tiene 6 años y es rubia. En ningún momento menciona el nombre de John Bennett, lo cual parece muy extraño. Pero en un estado genuino de pánico puede ser difícil organizar tus pensamientos y decidir qué detalles son los más importantes para ofrecer a la policía. El operador preguntó si la nota de rescate dice quién se llevó a John Bennett. Patsy primero dice que no, luego dice que no sabe y menciona la nota nuevamente antes de decir SBTC Victoria. Esta última parte a menudo se menciona como una inconsistencia en su relato, aunque según lo que afirmó a la policía, solo había leído las 2 primeras frases de la nota de rescate antes de llamar al 911, pero luego responde quién lo firmó. Esto se puede explicar fácilmente por el hecho de que ella tenía la nota en la mano y simplemente la miró al final para ver si estaba firmada. La refutación común de esta idea es que ella dice las 2 últimas líneas en el orden opuesto en el que aparecen en la nota, lo que muchos interpretan como que ella lo estaba recitando de memoria y lo dijo al revés. Yo argumentaría que ella leyó SBTC y al no poder entenderlo, leyó la línea anterior también ya que era solo una palabra. No estoy afirmando la inocencia de Patsy, solo encuentro este argumento extremadamente poco convincente. El operador informó a Patsy que un oficial estaba en camino y tomó su nombre mientras Patsy pasaba por lo que suena como un poco de histeria repitiendo «por favor» y «apúrense» una y otra vez. El operador repite que alguien está en camino y Patsy respira profundamente, momento en el que vuelve a decir «apúrense, apúrense, apúrense» y cuelga el teléfono, o eso pensó. Lo que siguió es difícil de entender. El audio ha sido sometido a cancelación de ruido y amplificación para tratar de hacerlo más claro. Incluso con el audio sin editar, se puede escuchar claramente a Patsy diciendo algo en el fondo, aunque es difícil distinguir qué. Parece haber 3 voces diferentes, Patsy, un hombre adulto y un niño. Ya que se suponía que nadie más estaría en la casa, y de hecho no había nadie cuando la policía llegó 3 minutos después, es lógico pensar que las otras 2 voces que se escucharon eran las de John y Burke, asumiendo que realmente sean sus voces. Existe cierta controversia de que puedan ser artefactos del proceso de edición realizado en la grabación, ya que lo que podemos escuchar parece ser una cinta analógica e incluso puede ser una copia de una copia. También es importante recordar que el ruido de fondo puede provenir de ambos lados de la llamada, por lo que puede ser ruido de fondo del centro de llamadas del 911. Incluso si asumimos que son voces, el diálogo exacto sigue siendo difícil de entender. Hay un par de propuestas diferentes sobre lo que se está diciendo. Si quieres intentar escuchar por ti mismo, te recomiendo pausar este video y tratar de encontrar el audio sin subtítulos para escuchar primero, ya que una vez que sepas lo que supuestamente está allí, lo escucharás cada vez, ya sea claro o no. Aquí hay una transcripción de lo que se cree que se dijo después de que Patsy dejara el teléfono pensando que estaba colgado. John, no estamos hablando contigo. Patsy, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Ayúdame, Jesús. Burke, ¿qué encontraste? ¿O me van a arrestar? En este punto, la llamada al 911 se desconecta. Otra cosa rápida sobre esta llamada telefónica. Al comienzo de la llamada, lo primero que dice Patsy es, necesitamos un policía. Especialmente con la pausa en su oración, suena mucho como si estuviera a punto de decir, oh, necesitamos una ambulancia para John Bennett, antes de recordar que se suponía que era un secuestro. Es posible que estuviera diciendo que necesitaba una ambulancia por instinto porque normalmente es para lo que se llama al 911. Seguro, todo es posible en este caso, por eso todavía está sin resolver. Lo único que parece que no debería ser posible es lo único que sabemos con certeza, la forma brutal en que John Bennett fue asesinada. Cuando John Bennett fue encontrada en el sótano,
tenía una marca de estrangulamiento profunda alrededor de su cuello con el cordón del garaje todavía unido. La estrangulación fue la causa oficial de su muerte, pero no fue su única lesión. Aunque no parecía haber signos de ello al verla, John Bennett también sufrió una fractura de cráneo de aproximadamente 8 pulgadas como resultado de un traumatismo contundente severo. Eso es aproximadamente la longitud de toda su cabeza. El informe inicial indicaba que la fractura de cráneo ocurrió aproximadamente 1 hora y media a 2 horas antes de que fuera estrangulada hasta la muerte. Aunque hubiera sido fatal si no se hubiera tratado, otras pruebas sugieren que la fractura pudo haber ocurrido después de que ya estuviera muerta. Los rasguños en su cuello indican que puede haber estado luchando por soltar la cuerda alrededor de su cuello mientras se sofocaba y se encontró ADN debajo de sus uñas años después. John Bennett llevaba una camisa blanca de manga larga con una estrella plateada bordada, unos pantalones largos y ropa interior. Tanto los pantalones largos como la ropa interior estaban manchados de sangre y orina. Junto a su cuerpo había una bata de noche de Barbie que tenía sangre en ella, lo cual era evidencia de una lesión vaginal e inflamación crónica que podría ser indicativa de abuso a largo plazo, aunque este tipo de abuso no está establecido como un hecho y fue motivo de controversia entre profesionales médicos. No había nada que indicara una inserción de pene, pero definitivamente era una posibilidad alguna otra forma de abuso sexual. Se encontró que el área vaginal había sido limpiada con un paño. 2 conjuntos peculiares de lesiones eran 2 pares de marcas circulares, uno en su cuello y otro en su espalda. La lesión parecía tener el mismo tamaño y ambos conjuntos estaban a la misma distancia exacta. También se observó que las cuerdas atadas alrededor de las muñecas de John Bennett estaban sueltas y no habrían sido útiles para atarla realmente. También se cree ampliamente que fue atada después de su muerte como parte de la escenificación de la escena del crimen. La autopsia también señaló que lo último que había comido dentro de las últimas horas antes de morir fue piña. Había algunas muestras de ADN tomadas de John Bennett Ramsey. Se encontraron muestras en sus pantalones largos y ropa interior. Estas eran muestras muy pequeñas y durante años no pudieron ser analizadas. También se encontró ADN debajo de sus uñas, así como en la cuerda de estrangulamiento. Es extremadamente importante tener en cuenta que, en todos estos casos, el ADN encontrado era ADN de contacto. No se encontró sangre, saliva, orina o semen ajeno. El ADN de contacto es simplemente ADN de células de piel desprendidas y es algo extremadamente complicado. Se transfiere con mucha facilidad de una persona o superficie a otra y es muy difícil confiar en él, ya que hay demasiadas explicaciones inocentes para la aparición de ADN de contacto, independientemente de dónde se encuentre. A pesar de la naturaleza potencialmente inútil de este tipo de ADN, cuando se realizaron avances y se pudieron analizar estas muestras, se descubrió que el ADN pertenecía a una persona conocida como hombre no identificado. El ADN no coincidía con ningún miembro de la familia Ramsey ni con nadie conocido por ellos, y no estaba en la base de datos del FBI. Con esta información, en 2008, 2 años después de que Patsy muriera de cáncer de ovario, la fiscal del distrito de Boulder, Mary Lacey, exoneró públicamente a la familia Ramsey. Esto fue considerado prematuro por muchos expertos en ADN, pero tampoco tenía validez legal de ninguna manera. La investigación ha mejorado aún más desde entonces y ahora hay 2 conjuntos de ADN diferentes, además del de John Bennett, encontrados en su ropa interior. Se reveló que no solo el ADN en la cuerda de estrangulamiento, sino también el de la parte trasera de la bata de noche de Barbie y el de debajo de sus uñas no coincide con ninguna de las ubicaciones entre sí. La historia del ADN no ha terminado aún. John propuso que quería que se enviara el ADN para pruebas privadas en lugar de estar bajo el control del Departamento de Policía de Boulder. Ya sea culpable o inocente, más pruebas parece que no le perjudicarían. Si es inocente, por supuesto que quiere hacer todo lo posible para encontrar al asesino de su hija, sin importar cuán fútil parezca. Si es culpable, sabe que identificar el ADN puede dirigir las sospechas hacia otro lugar. Y si de alguna manera se identificara algo relacionado con él, bueno, ¿y qué? Todo es ADN de contacto y vivían juntos, por lo que hay innumerables razones no sospechosas por las que su ADN podría haber terminado en su ropa o artículos del hogar. No obstante, queda un poco más de evidencia por resolver antes de abordar las diferentes teorías.
En primer lugar, el garrote fue hecho usando cuerda de nylon y uno de los pinceles de pintura de Patsy. El pincel de pintura se rompió en 3 piezas. La tercera parte del medio se usó para el garrote. La parte con las cerdas se colocó en la bandeja de la bodega junto con sus otros pinceles de pintura, y la tercera pieza nunca se encontró. La cuerda de nylon utilizada para el garrote fue la misma que se utilizó para atar a John Bennett. Ya mencionamos que sus ataduras estaban demasiado sueltas para ser efectivas, pero esto también es interpretado por los psicólogos como una señal de que quien hizo esto para escenificar la escena era alguien que se preocupaba por John Bennett. Un atacante al azar simplemente habría atado nudos rápidamente sin preocuparse por el bienestar de la víctima. Hablando de los nudos, se utilizaron 3 tipos diferentes. Existe desacuerdo sobre la complejidad de estos nudos y quién sería capaz de hacerlos. Se cree que tanto John como Patsy sabrían cómo hacer varios nudos porque tenían al menos un barco. John también había aprendido varios nudos mientras estaba en la marina, y es posible que incluso haya aprendido a hacer un garrote durante el entrenamiento cuerpo a cuerpo, ya que es un arma simple y efectiva que se puede hacer rápidamente con materiales que una persona podría tener a mano. Se especula que Burke también podría haber sabido hacer nudos porque se mencionó que estuvo en los Scouts, por lo general erróneamente informado como los Boy Scouts. A los 9 años, solo habría sido un cachorro scout que trata más sobre artes y manualidades que habilidades reales de supervivencia. Por supuesto, lo que aprendieron depende de los padres a cargo, pero mi opinión personal, basada en mi experiencia como explorador, es que a su edad probablemente habría sabido cómo hacer un nudo, pero no los otros 2. No solo los otros 2 nudos probablemente eran demasiado sofisticados, sino que enseñar nudos corredizos generalmente se evita a tan corta edad, ya que servirían de poco o ningún uso, pero podrían resultar extremadamente peligrosos. La cinta adhesiva que había cubierto la boca de John Bennett también parecía haber sido colocada allí después de su muerte. No había señales en la cinta de que hubiera habido resistencia de ninguna manera, lo cual estaría presente si ella estuviera viva e incapaz de respirar. En cuanto a de dónde provinieron la cinta adhesiva y la cuerda de nylon, bueno, esa es una pregunta interesante. No había rollo de cinta adhesiva en ninguna parte de la casa, ni ninguna fuente para la cuerda de nylon. Algunas personas especulan que podrían haber sido comprados en una tienda cercana y luego desechados en el basurero de un vecino. Si bien pudieron rastrear la compra hasta una tienda, solo se mencionaron los precios y no los artículos. Tanto la cinta como la cuerda habrían costado 1,99 cada una, y Patsy había comprado 2 artículos que costaban 1,99 cada uno una semana antes del asesinato. Hay 2 problemas evidentes con este escenario. El primero es que comprarlos una semana antes indica un nivel de premeditación que no parece tener sentido si alguno de los Ramsey estuvo involucrado. El otro problema es que estoy seguro de que la mitad de los artículos en la tienda cuestan 1,99. La última prueba material para este caso es la ventana rota en el sótano. Aunque se pasó por alto durante la primera inspección del sótano, había una ventana con un vidrio roto. Curiosamente, John mencionó voluntariamente el hecho de que él había roto la ventana meses antes cuando se quedó afuera de la casa, y nunca se arregló porque asumió que Patsy llamaría a alguien para que se encargara de eso. La ventana parecía estar cubierta de telarañas y no había sido alterada, pero luego se demostró que técnicamente era posible entrar a la casa utilizando la ventana rota sin perturbar las telarañas. También había una maleta grande de Samsonite empujada contra la pared debajo de la ventana, que podría haber sido utilizada como taburete para ayudar a un intruso a escapar por la ventana. La familia Ramsey insistió en que esa maleta estaba fuera de lugar y nunca se habría dejado allí normalmente. Los Ramsey contrataron abogados de inmediato, lo cual está bien. Incluso si eres inocente, nunca digas ni una palabra sin la presencia de un abogado. Lo que resulta curioso para la mayoría es que tenían abogados separados. Supongo que esto es algo recomendado en lugar de sospechoso, como normalmente se retrata, pero la mayoría de nosotros tendría suerte de poder pagar a un abogado, por lo que la opción de tener abogados separados nunca se plantearía. Además, la mayoría de nosotros probablemente no estamos preocupados de que tanto nosotros como nuestras parejas vayan a ser sospechosos de asesinato, así que supongo que esa es otra razón por la que esto nos resultaría desconocido. Para consternación de la policía, volvieron a Atlanta.
Desde Atlanta, una semana después del asesinato, realizaron su primera entrevista en televisión. Esto también molestó a la policía, ya que no habían estado cooperando con las solicitudes de interrogatorios oficiales. Hay mucho análisis de esta entrevista, aunque no encuentro que gran parte del diálogo sea especialmente sustancial. El único comentario particularmente interesante es que John dice: "Te encontraremos. Esa es mi única misión por el resto de mi vida". Esta declaración implica que él no espera realmente encontrar a un asesino. Podría ser simplemente una mala elección de palabras. Pero te prometo que el resto de las críticas sobre la elección de palabras son mucho más minuciosas que esto. La conclusión más importante de esta entrevista es su comportamiento y comunicación no verbal. En primer lugar, supuestamente Patsy parece estar bajo los efectos de algo. Su hija fue asesinada y se convirtió en una noticia internacional de la noche a la mañana, y ahora está haciendo una entrevista en televisión. Incluso sin la presión de la entrevista, si necesitaba tomar algo de Xanax para superar el momento emocionalmente devastador, no creo que nadie le culpe por eso. Más importante aún, sus muestras de dolor y emoción, especialmente cuando comienza a llorar y necesita componerse, parecen genuinas, según la opinión de muchos expertos. Por otro lado, las emociones de John son analizadas como falsas o engañosas. Ciertamente, hay razones para esto además de la culpabilidad. Se requiere un cierto nivel de sociopatía para convertirse en presidente y CEO de una compañía multimillonaria, por lo que él podría ser inocente y simplemente estar tratando de fingir lo que parecen ser emociones apropiadas. Además, esta fue su segunda hija que murió en 4 años. Ese nivel de trauma podría dejar a una persona completamente emocionalmente muerta por dentro, o simplemente podría ser culpable como el diablo. Bueno, nada está descartado. Cuando los Ramsey por fin acordaron hablar con la policía 4 meses después del asesinato, iba a requerir algunas concesiones por parte del departamento de policía. Lo más importante y desconcertante es que se les proporcionarían copias de las declaraciones iniciales que habían hecho al hablar con la policía anteriormente. Eso es básicamente algo inaudito. La única razón lógica por la que una persona querría esas declaraciones es para asegurarse de que su historia sea coherente. Y eso no es algo que la policía quiera facilitar activamente. Ya había evidencia de que los Ramsey cambiaron su historia, sin mencionar que su historia no coincide con los hechos. Un cambio notable es cuando la policía llegó por primera vez. Patsy dijo que bajó las escaleras, encontró la nota de rescate y luego subió corriendo para ver si John Bennett estaba en su habitación. La historia cambió rápidamente a decir que vio que John Bennett no estaba en su habitación, bajó corriendo y luego encontró la nota de rescate. Incluso si ya sabía que John Bennett estaba muerta, esto no tiene sentido desde un punto de vista táctico, ya que el orden de estas dos cosas no importa realmente. Lo que es aún menos sensato es creer que alguien olvidaría el orden en que sucedieron esas dos cosas. Sé que nos encanta hablar de cómo cambia memoria, y lo hace. Si vieras a alguien comer un tazón de cereal, probablemente no podrían decirte si agarraron primero el cereal o el tazón de los gabinetes, aunque haya sucedido minutos antes. Pero este escenario es un poco diferente. Nuestros cerebros están programados para recordar el trauma como una herramienta de supervivencia. Se ha vuelto considerablemente menos importante a medida que la sociedad avanza, pero nuestros cerebros aún no se han adaptado a eso. Probablemente puedas recordar cada cosa verdaderamente aterradora o vergonzosa que te haya sucedido a lo largo de tu vida con detalles innecesarios. Esos recuerdos aparecen aleatoriamente en tu cerebro con mucha más frecuencia de la que te gustaría. Con algo tan poderosamente traumático como esto, definitivamente recordarías si tu hija estaba desaparecida y luego encontraste una nota de rescate, o si encontraste una nota de rescate y luego descubriste que tu hija realmente estaba desaparecida. Puede que estés en desacuerdo e incluso estés pensando algo como que ella está tratando de reprimir los recuerdos, pero hay mucho debate sobre si los recuerdos reprimidos existen o no. Yo mantengo mi posición de que no podría olvidar el orden de esas dos cosas, pero como dije, casi cada detalle de este caso está fuertemente discutido. Pero ahora por fin ha llegado el momento. Tenemos suficientes detalles relevantes para examinar las 4 teorías principales. Mientras entendemos por qué ninguna de ellas se ajusta perfectamente a los hechos del caso, los Ramsey llegaron a casa después de su fiesta. A pesar de su afirmación de llevar a John Bennett dormida directamente a su cama, no fue John Bennett.
sino Patsy quien estaba exhausta e inmediatamente se fue a la cama sin molestarse en quitarse el maquillaje o cambiarse de ropa de la fiesta. John les dio a los niños un refrigerio nocturno, piña, y luego los envió a ambos a sus habitaciones. Uno de los grandes problemas con lo que sucedería a continuación es que no hay un motivo aparente si aceptamos que la inflamación crónica significaba que John Bennett estaba siendo abusada sexualmente y que su padre fue el perpetrador. Podemos especular cómo las cosas podrían haber salido mal en este caso en particular. Sin embargo, no había signos de lucha en la habitación de John Bennett, lo que hace menos probable que esto haya sido simplemente un incidente de abuso que salió mal. Sin que ella luchara de alguna manera, el motivo del asesinato se vuelve más confuso. Un abusador habitual de su propia hija preferiría mantenerla viva para un abuso continuo en lugar de asesinarla de forma repentina y violenta. Incluso si esto comenzó como un abuso que salió mal, la fractura de cráneo fue tan grave que casi con certeza no pudo haber sido algo tan simple como resbalar y golpear su cabeza en el suelo. Si algo así fuera suficiente para explicar la lesión en la cabeza, aún no explicaría el acto absolutamente brutal que condujo a su muerte por asfixia. Es realmente preocupante que incluso si John fuera un depredador, la motivación no solo para el asesinato, sino para un asesinato tan brutal, simplemente no tendría sentido. Esto es preocupante porque muchos otros detalles tendrían sentido. Independientemente de su motivo, con John Bennett muerta, John se encargó de escenificar la escena. Escribió la ridícula nota de rescate tratando de disfrazar la escritura como la de su convenientemente llamada esposa, Patsy. La lógica aquí sería que incluso si ella fuera sospechosa de alguna manera, era inocente, por lo que no habría evidencia que la relacionara con el crimen. Alternativamente, tal vez solo quería asegurarse de que la escritura no pareciera suya, y que nada más importara, o que la de ella fuera la única escritura que imitaría sin que pareciera demasiado inusual. Realmente no importaba porque en este escenario nunca se suponía que hubiera un cuerpo, y por lo tanto, la nota de rescate parecería más auténtica. Aunque John había dicho voluntariamente que rompió la ventana meses antes, en realidad la rompió esa noche. Se suponía que debía ser escenificada como el punto de entrada de los secuestradores, pero se estaba quedando sin tiempo y necesitaba ir a la cama antes de que su esposa se despertara. Tampoco podía arriesgarse a gatear por la ventana y cubrirse de suciedad y telarañas para luego volver a la cama en ese estado. Con el cuerpo de John Bennett escenificado y oculto en la bodega de vinos, él regresó a la cama. Lo único que quedaba era que Patsy se despertara y encontrara la nota y correría hacia él. Luego la enviaría a ella y a Burke a ir a quedarse en algún lugar seguro durante el día mientras él se preparaba para el rescate por su cuenta, tal como decía la nota. Esto le daría todo el día para deshacerse del cuerpo. Después de todo, la nota decía claramente que no llamara a la policía y que los secuestradores llamarían mañana entre las 8 y las 10 de la mañana para coordinar el intercambio. Se estaba dando un día entero de soledad para deshacerse del cuerpo, retirar los $118,000 que todavía estaban líquidos y en inversiones congeladas, y crear una excusa razonable para no ir a la policía ese día. Solo estaba siguiendo las instrucciones de los secuestradores. Habría sido un plan casi perfecto, excepto por dos fallas fatales. La primera es que, si la persona despierta y encuentra una nota dejada durante la noche que menciona mañana, es probable que asuma que mañana, desde el punto de vista del autor, es en realidad hoy. La otra falla fue que no se dio cuenta de que Patsy querría tener a su bebé de vuelta y no se tomó la molestia de leer el guión especulativo de John para Netflix antes de llamar a la policía. Tampoco se tomó la molestia de consultar con él, lo que le habría dado la oportunidad de discutir todo el debate sobre mañana e intentar convencerla de que no llamara a la policía. Tan pronto como Patsy llamó al 911, John se dio cuenta de que estaba jodido. Había estado intentando escenificar el secuestro, y una gran parte de eso era romper la ventana y deshacer el cerrojo para proporcionar un punto de entrada plausible. Sin embargo, él nunca había gateado a través de ella, por lo que aún había telarañas intactas, y ciertamente no podía hacerlo ahora con la policía en camino. Esta ventana era una evidencia clara de que había habido una puesta en escena, así que ahora tenía que intentar deshacer la puesta en escena. Cerró la ventana e inventó la historia de que la había roto meses antes. Pasó bastante tiempo antes de que dijera que había bajado solo al sótano en un momento dado y que cerró la ventana y notó la maleta contra la pared,
también dejada allí como parte de la puesta en escena, pero no mencionó ninguna de estas cosas a la policía en ese momento. Si alguien supuestamente irrumpió en tu casa y secuestró a tu hijo y encontraste un posible punto de entrada, ¿no crees que lo mencionarías a la policía? Más tarde, John afirmaría que al principio no le pareció inusual que la ventana estuviera abierta, ya que dejaban la ventana del sótano abierta para dejar entrar aire frío porque el sótano se ponía demasiado caliente. Hay un mundo en el que eso tiene sentido, pero no es un mundo en el que él rompió la ventana 4 meses antes. Una ventana rota es igual de efectiva para dejar entrar aire frío que una ventana abierta. El resto de la historia se desarrolló prácticamente como describimos anteriormente. En un momento, mientras los oficiales estaban en la casa, John intentó cambiar sus planes de vuelo, no programada justo el mismo día en que su hija fue encontrada asesinada. La especulación es que su razón para volar a Atlanta ese día es porque allí vivían todos sus amigos abogados y él absolutamente necesitaba uno. Muchos detalles sospechosos de repente tienen sentido basándose en esta teoría, pero hay algunos problemas. El primero es la falta de motivo. Si él hubiera estado abusando crónicamente de John Bennett, ¿por qué de repente recurrir al asesinato y de manera tan brutal? El momento, justo horas antes de que supuestamente volaran a Michigan, y la naturaleza descuidada hacen que la premeditación parezca poco probable. Pero ¿qué podría haber sucedido para desencadenar tal explosión violenta de repente? Incluso si fuera un sociópata vicioso, la brutalidad y naturaleza personal del asesinato no concuerdan con el cuidado que se dio a su cuerpo durante la puesta en escena. Las ataduras en sus manos estaban sueltas y estaba envuelta en una manta. Sería una cosa si simplemente la hubieran estrangulado con las manos, pero esas acciones indican un nivel de afecto hacia John Bennett que no parece posible en una persona que improvisaría un arma para estrangularla con la suficiente fuerza como para dejar marcas profundas alrededor de su cuello. También está el asunto de las pruebas y en algunos casos la falta de pruebas. Para creer que John, o de hecho cualquier miembro de la familia Ramsey, cometió el asesinato, tenemos que creer que son simultáneamente los criminales más tontos y brillantes que existen. La nota de rescate es idiotamente estúpida, y dejar el comienzo de un borrador donde se podría encontrar es extremadamente descuidado. Por otro lado, no había rollos de cinta adhesiva ni cuerda de nylon en ninguna parte de la casa, excepto en el cuerpo de John Bennett. ¿Cómo es posible que alguien sea lo suficientemente cuidadoso como para eliminar esas evidencias sin ser visto mientras comete tantas acciones obviamente estúpidas? Sería posible argumentar que John simplemente se quedó sin tiempo y no pudo terminar la puesta en escena. Pero la nota de rescate es un problema enorme. La nota genera tanta sospecha sobre la familia por ser obviamente falsa, y una persona lo suficientemente astuta como para organizar adecuadamente el crimen no podría ser lo suficientemente estúpida como para no darse cuenta de lo incriminatoria que era esa nota. Una de las mejores explicaciones para que una persona inteligente dejara esa nota es que tal vez estén tan desconectados de la realidad que creen que las cosas en las películas son como la vida real para las personas comunes, pero eso parece poco probable. Incluso si es cierto, John hizo su fortuna después de la universidad, y aunque es difícil de determinar, no parece que haya crecido extremadamente rico. Basado en la carrera de su padre, pudo haber tenido una crianza de clase media alta, pero no hay indicios de que estuviera desconectado de la realidad por su nivel de riqueza. En el libro The Death of Innocence, escrito por la familia Ramsey, John escribió: "La teoría de la policía, hasta donde yo sé, ha sido que Patsy o yo nos despertamos en medio de la noche, golpeamos a John Bennett en un ataque violento y luego organizamos todo para que pareciera un secuestro. A menudo les he dicho a mis amigos que si intentara organizar esto como la policía afirma, podría haberlo hecho de manera mucho más convincente. No está claro si este libro fue la inspiración para Sí lo hice de O.J. Simpson". La familia regresó de su fiesta y Patsy estaba un poco estresada. Tenía una niña de 6 años que lloriqueaba y no había comido mucho, y aún tenía que prepararse para un viaje temprano al día siguiente. Era un viaje que más tarde admitió que no quería hacer realmente, lo que podría aumentar sus niveles de estrés. Preparó un tazón de piña para que John Bennett pudiera comer algo y se fue a la cama y luego se quedó despierta para terminar de prepararse para el vuelo al día siguiente. Esto no está confirmado, pero hay una fuerte especulación de que John Bennett mojó la cama esa noche, basado en algunas pruebas como una lámina de plástico en su cama, manchas de orina en su ropa y un paquete de pañales colgando a medio camino de un armario.
Se cree que este incidente, combinado con todo el estrés del día, provocó que Patty estallara en ira. Si bien un asesinato brutal no es normalmente el resultado de problemas para ir al baño, estos problemas pueden ser una causa importante de la ira parental. Inmediatamente encuentro este motivo sospechoso. Entiendo que estar muy estresado y tener un niño sucio no es agradable, pero ella también tenía 6 años y mojar la cama puede ocurrir a veces. Y no es agradable para el niño involucrado, así que no lo hizo a propósito ni por berrinche. Incluso si John Bennett tenía problemas crónicos de mojar la cama, como algunos han sugerido, esto parece ser lo menos importante para Patsy. Hay pruebas y testimonios de que Burke tenía problemas mucho más grandes para ir al baño y solía embarrar sus heces, especialmente en las cosas de John Bennett. Podrías argumentar que el estrés prolongado de la situación por fin afectó a Patsy, pero parece menos probable que el hecho de que la niña menor mojara accidentalmente la cama fuera el detonante final. De todos modos, según esta teoría, hubo algún tipo de estallido de ira de Patsy en el baño de John Bennett. La empujó con fuerza y su cabeza golpeó una superficie dura, como el borde de una bañera, causando la fractura del cráneo. John Bennett se desplomó en el suelo y Patsy creyó que estaba muerta. Aunque una llamada al 911 podría haberle salvado la vida en ese momento, Patsy creía que ya estaba muerta y temía la investigación que seguiría como resultado. Aunque la lesión había sido un accidente, llevó a su hija a la parte más remota de la casa con la esperanza de simular un secuestro que salió mal. Patsy agarró lo primero que encontró, uno de sus pinceles de pintura, y lo rompió para usar el mango como garrote. Lo apretó firmemente alrededor del cuello de John Bennett y la asfixió desde atrás para crear las marcas de estrangulamiento. Aunque aún estaba viva, John Bennett sufrió tanto trauma en la cabeza que no despertaría durante sus últimos momentos. Continuó con su escenificación, escribiendo la nota de rescate y colocándola en algún lugar donde sabía que John la encontraría. Sin embargo, el tiempo se le escapó y escuchó a John moverse arriba. Como aún no había regresado a su cama, tuvo que actuar rápidamente. Agarró la nota, gritó y marcó el 911. John bajó las escaleras sin tener idea de lo que había sucedido. Después de llamar al 911, Patsy invitó de inmediato a cuantas personas pudo, un acto deliberado de contaminación de la escena del crimen que dificultaría cualquier investigación potencial. John reconoció de inmediato la nota de rescate como escrita por su esposa y se mantuvo distante de ella toda la mañana. Desconfiaba de ella, pero aún no sabía exactamente lo que había hecho. Más tarde, por la mañana, cuando desapareció durante 90 minutos, es posible que haya encontrado el cuerpo. Cuando regresó, estaba conmocionado y parecía agitado, ya que había descubierto el cuerpo de su hija y comprendido que su esposa era la asesina. Ahora tenía que debatirse entre entregar a su esposa o mentir para defenderla. También temía que él mismo pudiera caer bajo sospecha si se revelaba que su esposa era la asesina, así que decidió guardar silencio. Cuando la detective Linda le dijo que buscara en la casa, él fue de inmediato a recuperar el cuerpo, sabiendo que no podía mantener la compostura al intentar ocultar su cuerpo, aunque decidió estar del lado de su esposa. Una vez más, esta teoría explica muchas cosas, pero no aborda otras. Aunque puede que no sea la más convincente, Patsy tendría un motivo más claro que John en esta situación. Puede parecer poco probable que Patsy se descontrolara porque su hija pequeña mojara la cama, pero no conocemos su estado mental exacto en el momento antes de enterarse, ni el estrés continuo de la supuesta enuresis crónica y las aventuras fecales de Burke, lo cual podría haberla desgastado al final. Esta teoría también ofrece una mejor explicación de por qué Patsy aún llevaba la ropa de la noche anterior y estaba completamente maquillada. Ella nunca se fue a dormir. También es más probable que la nota de rescate falsa haya sido escrita por Patsy que por alguien intentando disfrazar su escritura como la de ella, ya que la escritura es demasiado similar, pero nuevamente no definitivamente suya. Explica por qué en la llamada al 911 parece que ella comienza por pedir una ambulancia, pero luego se detiene y se corrige a sí misma, pidiendo en cambio a la policía. Hay un hecho simple que arroja muchas dudas sobre esta teoría en particular. Patsy llamó al 911, ignorando lo absolutamente ridículo del contenido de la nota de rescate. A lo largo de la nota está claro que no deben llamar a la policía de ninguna manera. Si Patsy fue la autora de la nota, y especialmente si pretendía que John la encontrara, es desconcertante que ella ignorara sus propias instrucciones y llamara inmediatamente a la policía,
Tal vez en el momento en que escuchó a John moverse arriba, la gravedad total de lo que había sucedido y lo horrible de la nota que había escrito terminó hundiéndola. Tal vez se dio cuenta de que John reconocería de inmediato la escritura como la suya y necesitaba tomar el control de la situación. No tenía idea de lo que John haría cuando viera la nota y supiera que Patsy era quien la había escrito, así que no podía arriesgarse a quedarse sola con él. Necesitaba a la policía allí lo antes posible en un intento de llevar a John a su lado. Esta teoría tampoco explica las posibles heridas defensivas en el cuello de John Bennett, así como algunos otros detalles. Como dije, ninguna de las teorías encaja perfectamente. También, como dije, hay muchas variaciones sobre la teoría de que John o Patsy lo hicieron, y también hay teorías de que ambos la mataron, o que uno de ellos lo hizo y el otro intentó encubrirlo. No podemos cubrir todas las variaciones de cada teoría, pero al menos tienes una comprensión básica de las premisas principales de cada una de estas teorías. Sin embargo, hay un detalle que no ha sido abordado por ninguna de estas teorías, y ese es Burke. Burke, quien supuestamente estaba dormido en la cama durante todo el incidente. Burke, a quien se mencionó en entrevistas posteriores por la familia, fue despertado por Patsy corriendo a su habitación y gritando, «¿Dónde está mi bebé?», antes de llamar a la policía, pero supuestamente él nunca salió de su habitación. Burke, quien supuestamente sentía celos de su hermana, llegó al punto de manchar con sus heces una caja de dulces que ella recibió en Navidad. Se informa con frecuencia que Burke sentía celos de John Bennett, y esto no sería inesperado, ya que estaba bastante claro que ella era la favorita de Patsy, y John estaba demasiado ocupado trabajando como para estar allí mucho. También se informa que con frecuencia era culpable de ensuciar con heces y dejarlas como pequeños regalos, como prendas con heces depositadas en la habitación de John Bennett, o en un caso, heces del tamaño de una toronja dejadas en la cama de John Bennett, según una de las empleadas de la casa de los Ramsey. No se deben descartar, pero las dos cosas no están necesariamente relacionadas. Existen al menos 8 trastornos psicológicos diferentes en los que ensuciar con heces puede ser un síntoma, y Burke definitivamente es un poco raro, por lo que casi con certeza sufre al menos uno de ellos. No vamos a adivinar su diagnóstico, pero como dije, ese chico no está bien. Por lo tanto, esto podría haber sido un síntoma de uno de esos trastornos en lugar de un síntoma de sus celos hacia su hermana. Ahora, antes de adentrarnos en la teoría de cómo o por qué Burke lo hizo, hay 2 fotos importantes de la escena del crimen que debes ver. La familia regresó a casa después de su fiesta de Navidad, los padres se fueron a dormir y los niños se quedaron despiertos para jugar con sus juguetes o se escaparon de nuevo al piso de abajo después de ser acostados. Burke decidió prepararse un refrigerio, así que agarró una lata de piña en cubos de la despensa para hacer su refrigerio favorito, piña con leche, junto con un vaso de té dulce. Está claro que los Ramsey cometieron al menos un delito, permitir que su hijo con frecuencia consumiera piña con leche. Esto es el equivalente infantil de una mezcla de cemento, licor irlandés con jugo de lima, y si no entiendes por qué es asqueroso, asegúrate de dejar que tus amigos te vean beberlo para que puedan disfrutar de tu reacción. Te darás cuenta por la foto de la escena del crimen que un tazón de piñas y leche todavía está casi lleno. Tal vez los ojos de Burke eran más grandes que su estómago y no pudo terminarlo, así que lo dejó allí. Para esta teoría, sin embargo, su refrigerio fue interrumpido. La piña era la comida favorita de John Bennett, así que la hija favorita de Patsy corrió a la cocina y robó un trozo de piña del tazón, y Burke estaba furioso. Preparó el refrigerio por sí mismo, y su hermana pensó que tenía derecho a ir y robarlo, no mientras él estuviera presente. Dado que él también era un niño, no tenía ni idea de una respuesta proporcional ni de su propia fuerza, especialmente en comparación con el tamaño de John Bennett. Agarró la linterna de la encimera de la cocina y la estrelló con todas sus fuerzas en el cráneo de su hermana como venganza por robar su refrigerio. Si no te diste cuenta por la foto, esto no es una pieza de plástico de una linterna, es una Maglit. Las Maglits son esas linternas poderosas y resistentes con mucho peso. También son las linternas que llevan consigo los agentes de policía y que a veces usan en lugar de porras. El golpe de un objeto tan pesado, lanzado con tanta fuerza, hizo que el cuerpo de John Bennett cayera al suelo de inmediato. Burke agarró un trozo suelto de una vía de tren de la otra habitación para tocar a su hermana.
Las pruebas mostraron que los conectores de metal de un trozo idéntico de vía de tren dejaron marcas muy similares a las que se encontraron en el cuello y la espalda de John Bennett, y los pares de marcas dejadas estaban casi exactamente a la misma distancia que las marcas encontradas en ella. Una crítica obvia sería que deberían estar exactamente a la misma distancia, no casi exactamente, pero podría verse afectado por la curvatura del cuerpo o por las vías de tren sueltas en el suelo que fueron pisadas y se doblaron ligeramente. Burke probablemente tocó a su hermana varias veces sin que ella mostrara ningún signo de vida. Quizás, al darse cuenta de la gravedad del ataque, llamó a sus padres, o tal vez ellos bajaron por su cuenta. De una forma u otra, los Ramsey bajaron y vieron a su hija en el suelo y, asumiendo que estaba muerta, enviaron a Burke a su habitación y le ordenaron que se quedara adentro pase lo que pase. Sabían que Burke no había querido matar a John Bennett y que era un niño, por lo que no iría a la cárcel, pero ya sabían que era un niño extraño, y después de este incidente seguramente se lo llevarían a alguna instalación psiquiátrica. Quiero decir, era solo un niño y no se daba cuenta de su propia fuerza, por lo que en realidad esto probablemente no sucedería, pero los Ramsey acababan de perder a uno de sus hijos, así que no estaban preparados para perder al otro. Pasaron el resto de la noche intentando simular el secuestro juntos. Patsy escribió la nota de rescate mientras John llevaba a su hija al sótano para simular el secuestro que salió mal. Envolvió el cordón alrededor del cuello de John Bennett y lo apretó, pero de repente todo se volvió aún peor. John Bennett abrió los ojos y comenzó a agarrar el cordón. ¿Qué diablos se suponía que debía hacer? Pensó que ella estaba muerta. Si supiera que estaba viva, simplemente podrían haber dicho que los niños estaban jugando bruscamente y que ella se cayó. Ahora que estaba viva, si llamaban al 911, no solo tendría que explicar cómo recibió una fractura de cráneo tan grave, sino también por qué John Bennett decía que se despertó con un cordón alrededor de su cuello, un cuello que ahora tenía marcas de ligaduras. Por instinto de autopreservación, John no tuvo más opción que terminar el trabajo. Cuando Patsy hizo la llamada al 911, Burke oyó sus gritos y no pudo evitar desobedecer las órdenes de sus padres y bajar. Hay un punto en el que supuestamente se puede escuchar la conversación en el momento de la llamada telefónica. Si se hubiera escondido en su habitación después de golpear a su hermana y los Ramsey hubieran encontrado a John Bennett por su cuenta, tendría sentido el intercambio de ¿qué hiciste?, seguido de ¿qué encontraste? Burke es apresurado de vuelta a su habitación antes de que llegue la policía y se le exige que se quede allí. Esta teoría tiene el motivo más creíble de todos los miembros de la familia Ramsey. Los hermanos pelean todo el tiempo, y la idea de que Burke pudiera estar lo suficientemente enojado por un trozo de piña robada como para golpear a su hermana con lo que sea que estuviera a su alrededor es bastante creíble. La narrativa se puede construir para encajar bastante bien con la mayoría de las pruebas. Sin embargo, cuanto más se ajusta la narrativa a las pruebas, más dudosa se vuelve. Si tenemos que explicar las posibles heridas defensivas en John Bennett debido a que John continuó apretando después de que ella se despertó, es realmente difícil de aceptar. Él estaba simulando un asesinato para no perder a sus dos hijos, pero si ella aún estaba viva, ¿por qué no salvar al hijo favorito y sacrificar al extraño? La motivación de Burke tiene sentido aquí, pero la motivación de los padres parece más ficción que realidad. No es imposible que sintieran que esto era necesario en lugar de llamar al 911, y tal vez pensaron que podrían aprovechar su riqueza y estatus en la comunidad para hacer que la gente creyera la mentira. O tal vez fue una decisión impulsiva de la que se arrepintieron de inmediato, pero era demasiado tarde para retractarse una vez que se hizo esa llamada al 911. Sin embargo, un dato interesante sobre la linterna es que la familia afirmó que no era suya. De todas las piezas de evidencia para impugnar, ¿por qué centrarse tanto en la linterna? Si tu respuesta es porque fue el arma del asesinato, eso solo lo hace más extraño. La mayoría de las personas tienen una linterna, así que eso no es raro o sospechoso, incluso si se descubrió que era la fuente de la fractura del cráneo. Si un intruso se hizo sentir como en casa y usó su pluma y papel para tomarse su tiempo escribiendo una larga nota de rescate, ¿qué lo detendría de usar algo de la casa como arma? Negar tan enérgicamente que la Maglite les perteneciera no parece tener mucho sentido. También está la posibilidad de que realmente no fuera de ellos. La linterna podría haber pertenecido a un oficial de policía que la dejó allí, o podría haber sido dejada por un intruso. Y por supuesto, necesitamos hablar más sobre la piña.
cuando por fin interrogaron a Burke, siendo un niño, fue extraño. Él ya era un poco extraño de por sí, pero esto fue diferente. Parecía como si hubiera sido intensamente entrenado o como si hubiera captado por su cuenta escuchando las conversaciones de sus padres que la piña era una señal de culpabilidad. Cuando lo interrogaron sobre los bocadillos que disfrutaba su hermana, se esforzó por mencionar solo bocadillos sin piña, incluso cuando la pregunta se limitaba explícitamente a las frutas. Hubo una pausa muy larga antes de que admitiera, tal vez piña, tal vez. También le mostraron la foto de la escena del crimen que mencionamos anteriormente, la de la leche con fruta, y le pidieron que la describiera. Burke dijo que se parecía a su mesa del comedor y confirmó que la casa de jengibre en la imagen era una que él y John Bennett habían hecho juntos. Cuando le preguntaron qué había en el tazón junto a la piña, lo miró durante mucho tiempo y dice, «Oh», y luego continúa describiendo el vaso con una bolsita de té en él, en su lugar. Esto es muy sospechoso, pero no necesariamente apunta a la culpabilidad de Burke. Incluso si no estuvo involucrado, puede haber recibido instrucciones de no mencionar la piña. Recuerda que, en la línea de tiempo original de los eventos, John Bennett se quedó dormida en el auto y John la llevó a la cama de inmediato. Si ella comió piña en la casa esa noche, significa que la historia era una mentira. Los Ramsey continuarían contradiciendo su versión varias veces, pero la piña seguía siendo un punto de discordia como indicador temprano de que estaban mintiendo, además de proporcionar el motivo más claro para que alguno de los miembros de la familia atacara a John Bennett. Mientras hablamos de Burke, hay otra cosa que debe mencionarse, y es su entrevista con el Dr. Phil en 2016. Burke es muy criticado por esta entrevista, y muchas personas dicen que parece culpable como el pecado como resultado, pero tengo que estar en desacuerdo. Uno de los elementos clave de la entrevista que a la gente le resulta inquietante es la sonrisa de Burke. Tiene esta gran y extraña sonrisa durante toda la entrevista. Me encantaría poder mostrarles a todos su gran y estúpida sonrisa, pero si usamos siquiera un cuadro de Dr. Phil, su equipo de derechos de autor reclamará este video antes de que termine de subirse. Pero respecto a la sonrisa de Burke, el nerviosismo y otros comportamientos aparentemente extraños, mi opinión personal es simplemente dejarlo pasar. En primer lugar, probablemente sea neurodivergente de alguna manera. En segundo lugar, es una situación extremadamente incómoda para alguien, especialmente alguien que no está acostumbrado a hacer entrevistas. Además, su vida prácticamente terminó a los 9 años. Ya solo era el hermano de John Bennett antes de todo eso. Y desde el día en que fue asesinada, él ha sido visto solo como el hermano de John Bennett, el asesino de John Bennett o el hijo del asesino de John Bennett. Los tabloides y los paparazzi convirtieron la vida de la familia en un circo mediático durante años. Ah, sí, esta entrevista se emitió el mismo día que un documental de la CBS acusaba directamente a Burke de asesinato. Dado todo esto, creo que podemos dejar pasar su incomodidad social con el Dr. Phil. Eso no lo absuelve de sospecha. Solo significa que la entrevista no prueba nada. Ah, y la CBS llegó a un acuerdo en la demanda por difamación de $750 millones de Burke sobre esa película por una cantidad no divulgada, pero puedes apostar a que fue mucho. Ahora hemos cubierto a los 3 miembros. No diré que los 3 escenarios tienen la misma probabilidad, pero ninguno de ellos es tan sólido como para que los otros 2 no generen suficiente duda razonable para evitar una condena. Pero ahora es momento de analizar la cuarta teoría, la teoría de que supuestamente la policía de Boulder no estaba interesada en investigar. ¿Y si en realidad no fue un miembro de la familia quien hizo esto? Las 3 teorías que hemos analizado hasta ahora comparten un detalle importante en común: la fractura accidental del cráneo de John Bennett, que la hizo parecer muerta, y luego fue estrangulada hasta la muerte con un garrote. Esto fue hallado en la autopsia original, pero ¿y si está equivocado? ¿Y si la estrangularon primero y el golpe en la cabeza no ocurrió hasta que ya estaba muerta? Como dije, prácticamente cada detalle en este caso es controvertido. Y esto no es solo especulación infundada. Una fractura de cráneo del tamaño de la de John Bennett probablemente estaría acompañada de una hemorragia cerebral importante, pero no se informó de dicha hemorragia en la autopsia. Sin embargo, se observaron pequeñas hemorragias en sus ojos, lo cual es lo que se esperaría cuando una persona es estrangulada mientras aún está viva. Esto parecería indicar que, para el momento de la fractura del cráneo, el corazón de John Bennett ya había dejado de latir.
Esta es una distinción extremadamente importante, porque si bien no descarta a un miembro de la familia, hace que sea mucho menos probable. Un golpe accidental en la cabeza, o incluso uno intencional más severo de lo planeado, seguido de la puesta en escena del crimen, tendría sentido para un miembro de la familia. Quiero decir, sigue siendo extraño, pero todo este caso es extraño, por lo que sería muy plausible. Normalmente los garrotes se usan como un medio de control, especialmente en agresiones sexuales. El cabello de John Bennett estaba enredado en los nudos del garrote y las marcas en su cuello indicaban que estaba tratando de defenderse. Si bien no es imposible, este tipo de asesinato sin ningún golpe accidental que lo preceda es extremadamente improbable para un miembro de la familia. Según el fiscal de distrito de Colorado Springs, Bob Russell, los padres no matan de esa manera, golpean, tiran al niño, le pegan en la cabeza, hacen cosas así. Luego está el asunto de lo terrible que habría sido el trabajo de los Ramsey si intentaran simular el crimen. Olvidemos por un momento la puesta en escena física del crimen, que fue terrible, y veamos las acciones de los Ramsey. En primer lugar, debemos asumir que, incluso si Burke golpeó a John Bennett con la linterna, un niño de 9 años no sería capaz de hacer el resto solo. Esto significa que, si fue alguien de la familia, Patsy o John tuvieron que estar involucrados. Si Patsy estuvo involucrada, ¿por qué llamaría al 911 antes de tener la oportunidad de quitar el cuerpo de la casa, especialmente después de escribir en la nota varias veces que no llamaran en absoluto? Si John estuvo involucrado, ¿por qué insistiría ante la policía que habían cerrado todas las puertas la noche anterior? Estaban intentando determinar un posible punto de entrada, entonces ¿por qué no darles uno? Para que los Ramsey estuvieran involucrados, tendrían que haber sido extraordinariamente estúpidos. John tenía una maestría y era presidente y CEO de una empresa tecnológica, mientras que Patsy tenía un título en periodismo y había soñado con seguir una carrera como periodista seria antes de quedar embarazada y convertirse en una ama de casa millonaria. Parece casi imposible creer que alguno de ellos pudiera haber sido tan profundamente estúpido como para arruinar su puesta en escena en el nivel más básico. O tal vez son brillantes y están jugando algún tipo de juego loco de ajedrez en 4D que ni siquiera puedo comprender, pero eso parece aún menos probable. Si el golpe no vino primero, tanto el método de asesinato como el terrible intento de puesta en escena pone lejos a los Ramsey como sospechosos. Eso está bien, y es suficiente para tener dudas razonables, pero ¿hay alguna evidencia que apunte a que fue otra persona? Para empezar, está la absurda nota de rescate. Dado lo largo de la nota y lo tranquilo y sereno que parecía ser el autor, algunos creen que es probable que la nota haya sido escrita después del asesinato. Un miembro de la familia habría estado extremadamente en pánico, e incluso un asesino experimentado habría estado demasiado lleno de adrenalina como para ser capaz de estar quieto el tiempo suficiente para escribir algo tan extenso. De hecho, habría tomado más de 20 minutos escribir la nota. Entonces, ¿dónde habría encontrado el asesino el tiempo? Se espera que creamos que entraron a la casa y se sentaron en una silla para escribir todo mientras la familia dormía y luego cometieron el asesinato. No necesariamente, el asesino podría haber estado allí todo el tiempo. Incluso si todas las puertas estaban cerradas con llave esa noche después de la fiesta, un intruso podría haber entrado a la casa mientras estaban en la fiesta. Con tantas ventanas y puertas en el primer piso, así como balcones potencialmente accesibles, hay una miríada de posibles puntos de entrada. Y las puertas pueden haber estado cerradas esa noche, pero como dijimos, se alega que este no siempre fue el caso y su alarma se dejaba con frecuencia apagada. El asesino podría haber pasado horas en la casa antes de que los Ramsey regresaran a casa. Esto habría sido tiempo suficiente para estudiar e intentar copiar la escritura de Patsy. O podría haber sido alguien más conocido por la familia que ya estaba familiarizado con su escritura y también tenía tiempo para encontrar el recibo del depósito de $118,000 de John por su bono. Al copiar la escritura de Patsy e incluir la cantidad de bono extrañamente específica de John, así como hacer que la nota de rescate sea larga y tonta, el intruso habría podido construir una pieza de evidencia que implicaría a ambos Ramsey. La casa también estaba decorada con varios carteles de películas, por lo que podrían haber incluido deliberadamente muchos homenajes cinematográficos para intentar arrojar sospechas sobre la familia. En este escenario, el intruso podría haberse escondido en el dormitorio de invitados, ubicado justo al lado del dormitorio de John Bennett. La ventana tenía una vista perfecta del camino para ver cuándo los Ramsey regresaban de la fiesta, y también estaba obstruida por un árbol.
lo que dificultaba que los vecinos curiosos o transeúntes vieran que alguien estaba en la ventana. El baño del dormitorio de invitados tenía 2 cajones parcialmente abiertos, algo que parecía fuera de lugar para una casa que regularmente era atendida por empleadas domésticas. Además, se encontró una cuerda de escalada en la habitación. No se ha determinado el origen de esta cuerda, pero supuestamente no pertenece a los Ramsey. Es posible, como sugirió John, que pudiera haber pertenecido a su hijo John Andrew de su matrimonio anterior, quien solía usar frecuentemente la habitación de invitados y disfrutaba de acampar y cosas por el estilo. Pero la cuerda sigue siendo desconocida. También está el asunto del ADN. Mencionamos antes que el ADN de un hombre no identificado que estaba en la ropa de John Bennett, específicamente en ambos lados de la cintura de sus calzoncillos largos, así como mezclado en 2 gotas de su sangre que se encontraron en su ropa interior. Se cree que el sangrado es el resultado de una agresión sexual, por lo que este ADN de contacto podría provenir de alguien que le bajó los calzoncillos y otras cosas. También está el asunto de las marcas en la espalda y el cuello de John Bennett. Se ha sugerido que estas fueron causadas por una pistola eléctrica, específicamente el taser de aire. Esta afirmación en particular ha sido objeto de mucho debate. AirTaser afirmó que su taser no podía dejar las marcas encontradas en John Bennett y que sería imposible que haya 2 conjuntos de marcas perfectamente uniformes en un niño que se retorcía, independientemente de lo que el Departamento de Relaciones Públicas de la empresa tuviera para decir. Todo el mundo debería saber que el término pistola de aturdimiento es incorrecto, ya que las taser no aturden literalmente a una persona, sino que hacen que los músculos de la persona convulsionen y normalmente provoca muchos gritos. El argumento era que cuando se usa en una niña de 6 años, la haría desmayarse en lugar de los efectos que vemos en los adultos que son atacados con ellas. Afortunadamente, esta teoría nunca se ha puesto a prueba porque, buena suerte tratando de pasar ese experimento por el comité de ética. Pero eso también significa que no hay evidencia para descartar tal afirmación. Entonces, si fue un intruso, ¿quién podría haber hecho algo así? Bueno, hay muchas teorías. Podría haber sido un amigo de la familia, alguien que conocía el mundo de los Ramsey. No hubo señales de lucha en el dormitorio de John Bennett, por lo que, si no hubo un ataque eléctrico, tendría sentido que el asesino fuera alguien que ella conocía. Otra teoría es que fue algún pervertido que la vio en los concursos de belleza y se obsesionó con ella, e incluso podría haber sido un juez de esos concursos. De hecho, hubo 2 pedófilos convictos que confesaron su asesinato. Una de esas confesiones resultó ser falsa, probablemente de alguien que buscaba notoriedad. El otro hombre confesó en varias ocasiones, más recientemente desde la cárcel en 2019. Había estado en el radar de la policía de Boulder desde al menos el 2000, pero parecen no estar convencidos por sus confesiones. Con o sin el ataque eléctrico, la teoría del intruso está lejos de ser imposible. Alguien que se cuela mientras la familia está fuera, escribiendo una nota de rescate falsa para culpar a los padres, luego agrediendo sexualmente y asesinando a John Bennett, no suena tan ridículo. De hecho, hay un hombre para quien era la teoría principal. Si la nota de rescate suena como si perteneciera a una película, Lou Smith es el detective de esa película. Lou Smith había sido detective en un condado diferente en Colorado, pero 3 meses después de la investigación del asesinato de John Bennett, el fiscal del distrito lo sacó de su retiro para trabajar en el caso. Presumía de una carrera con más de 200 investigaciones de asesinato con una tasa de condenas del 100%. Lou Smith era el tipo, no el tipo que Boulder quería. Para dejarlo claro, una tasa de condenas del 100% en más de 200 casos es increíble. No quiero decir, wow, eso es increíblemente asombroso. Quiero decir que no lo creo. No parece posible mantener un registro tan impresionante mientras llevas a cabo todas tus investigaciones de manera completamente transparente. Estuvo involucrado en varios casos de alto perfil, así que tal vez realmente era tan bueno como dicen. Pero el registro parece un poco sospechoso. Sin embargo, recuerda que este no era un investigador privado contratado por los Ramsey para limpiar sus nombres. El tipo fue sacado de su retiro por el fiscal para obtener una condena. Lou fue el primer investigador en tomar en serio la teoría del intruso, tan en serio de hecho que llegó a declarar en su carta de renuncia en 1998 que los Ramsey no lo hicieron. Fue la persona que propuso que las marcas en John Bennett fueron hechas por el taser de aire y que la nota de rescate había sido escrita antes del asesinato.
La policía de Boulder no era fan de esta línea de razonamiento, lo que al final llevó a la renuncia de Lou del caso. Después de trabajar en él durante 18 meses, sintió que la policía de Boulder había determinado de inmediato que los Ramsey eran culpables y los enfocaron como los únicos sospechosos, ignorando una cantidad sustancial de evidencia que él sentía que apuntaba al hecho de que realmente había un intruso. Lou no es la única persona que critica a la policía por parecer enfocarse únicamente en los Ramsey, solo es el único que lo hace desde adentro. Este caso es tan extenso que desearía tener más tiempo para discutir todos los detalles. Está el asunto de cuántas bicicletas había en Navidad, la llamada telefónica pedófila a su amigo de la infancia el día del asesinato de John Bennett diciendo, tenía a una niña pequeña. John Andrews se burló diciendo que estaba dentro del maletín Samsonite en el sótano, si John Bennett fue abusada por un adulto, o si ella y Burke estaban jugando al doctor, el debate sobre si la piña era enlatada o fresca y mucho, mucho más. En cuanto a quién lo hizo, no tengo ni idea, amigos. A menos que haya mucha más evidencia que se haya mantenido en secreto, creo que las 4 opciones son igualmente probables y tienen suficientes fallas como para que sea imposible obtener una condena ante una duda razonable. Probablemente por eso nadie ha sido acusado del asesinato. Incluso las personas que están absolutamente seguras de saber quién lo hizo pueden verse cambiando de opinión cuando se propone una nueva variación de una teoría. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,